buenas a todos y bienvenidos un día más a Carácter Blaugrana. Hoy lo que vamos a hacer, como ya veis en el título, es un vídeo un poquito diferente en el que vamos a analizar cuál podría ser el 11 del Barça conformado únicamente por canteranos. He de decir que este vídeo lo vamos a hacer para analizar cuál podría ser este 11 y por otro lado para analizar hasta dónde podría llegar un equipo como este. Bien, es cierto que también hay que remarcar que no quiero llegar a dar a entender que este sea un equipo que pueda ganar la Champions perfectamente sin fichajes o lo que sea, pero bien es cierto que es un equipo que ha salido, que es competitivo y por otro lado que es sin hacer fichajes, es decir, que no hemos gastado absolutamente ningún euro, es decir, serían solo jugadores que han salido de la Masía y que por lo tanto han llegado a coste cero al primer equipo si se les hubiese dado la oportunidad. Creo que es un 11 que está bien hacer porque hipotéticamente hablando, esto siempre es fútbol ficción, ¿no? Pero bien es cierto que muchas veces no se le da a la Masía el valor que necesita, muchas veces se dice que la Masía es un generador de talentos que muchas veces no sirve o no es lo suficientemente importante como pasa ahora, por ejemplo, ¿no? Mucha gente es muy escéptica en el sentido de que creen que no es suficiente el talento que está saliendo en la Masía con jugadores como Riqui Puig, como Alex Collado o compañía, y lo que vamos a hacer es analizar qué jugadores han salido en los últimos años que están ahora mismo en activo en sus carreras y que podrían ser parte de este 11 si se les hubiese dado su oportunidad. Empezamos en la portería, creo que aquí hay pocas dudas con lo que vamos a hablar ahora mismo. André Onana, portero del Ajax. Vamos a ir un poquito rápido porque es un 11 bastante completo. Y básicamente, bueno, ya sabéis, André Onana, un jugador que realmente ha sido muy criticado en los últimos años por bastantes errores un poquito inmaduros a la hora de hacer paradas, pero un portero que también este último año ha mejorado muchísimo, se ha mostrado muchísimo más seguro en la portería y que sobre todo pues tiene eso, ese juego de pies característico de la Masía que ha funcionado muy bien en ese juego posicional del Ajax a las órdenes de Erik ten Hag y que está creciendo, parece, a pasos agigantados. De hecho ya sonó este verano para venir al Barça, parece que no llegará, pero la verdad es que sería un buen sustituto de Neto si se va, aunque considero que no hace falta fichar a nadie, sobre todo teniendo en cuenta los otros dos jugadores que vamos a mencionar ahora. Por un lado, Iñaki Peña, jugador del FC Barcelona B, y por otro lado, Arnau Tenas, jugador que está una categoría por debajo, que se supone que el año que viene dará el salto al filial azulgrana, se suba o no a segunda división, y jugador que realmente a mí me es una debilidad personal y que yo voy a elegir por delante de Iñaki Peña. Sé que hay mucha gente que es muy fanática de Iñaki, pero yo veo a Arnau con más potencial y yo en este caso le elijo a él, aunque digamos que Iñaki pues lo podemos ceder a cualquier otro equipo. Realmente son dos de los mejores porteros o los dos mejores porteros desde que salió Víctor Valdés que han surgido desde la Masía y son dos porterazos que pueden dar muchísimo. Iñaki Peña tiene unos datos en el B absolutamente espectaculares y sobre todo Arnau Tenas también puede ser otra gran figura, ya lo ha demostrado en categorías inferiores, en campeonatos inferiores, por lo tanto un jugador que a mí me encanta, que además imprime muchísimo carácter a sus compañeros, que tiene un juego de pies espectacular, como manda las pelotas siempre al espacio y a mí es una debilidad personal que coloco como segundo guardameta, un jugador más joven que puede ir tomando minutos a medida que pasan los años. Lateral derecho, creo que aquí tenemos... Hay un par de cosas que quiero comentar aquí. Por un lado, el titular sería Héctor Bellerín. No es un jugador que haya sido nunca una debilidad personal, pero bueno, es un jugador que ha salido de la Masía, tiene por supuesto bastante aceptados esos roles del Barça y por otro lado es un jugador con mucha potencia, que puede salir al espacio, con mucha velocidad, con mucho poderío físico y que creo que podría encajar en el lateral derecho del Barça. Pero ya os digo que nunca ha sido mi gran debilidad y por otro lado en el suplente podríamos haber colocado a Mateu Morey, está Aimar Jurado que saldrá en unos años seguramente en el Manchester United y será de lo más destacado, podríamos haber colocado a Dani Morera, a Guillem Jaime, pero yo he colocado a Sergi Roberto, que yo con Sergi Roberto tengo un dilema, porque bien es cierto que no lo quiero como titular en el Barça de ninguna de las maneras, pero considero que es un jugador que todo equipo top debe tener, porque es un jugador que te cubre las tres posiciones del campo. Te puede jugar como lateral derecho, como medio centro o en el centro del campo, mejor dicho, o como delantero en los costados. Sí que es cierto que no te va a dar nunca un rendimiento espectacular o muy pocas veces te da un 9 de media en ese partido, pero es un jugador que te puede rendir en cualquiera de los tres puestos del campo y que aporta muchísimo al equipo. Un jugador muy polivalente que yo creo que en cualquier equipo que quiera aspirar a ganar la Champions, la Liga, la Copa, como lo hace el Barça, considero que es necesario. Por otro lado, en el puesto de los centrales sí que ha sido un poquito más difícil o un poquito menos competitivo, digamos, ese puesto de los centrales, porque bien es cierto que el puesto de central en el Barça es un puesto en el que siempre suele costar un poquito más encontrar esas piezas fundamentales o que sean principales en el primer equipo. Se ha encontrado, por supuesto, al que es titular en el costado derecho, que es Gerard Piqué, un jugador que ha sido probablemente de los centrales, de los mejores centrales de la década, de los mejores centrales de la historia del fútbol, y yo lo pienso así, vaya. Una salida de balón súper limpia, una visión de juego espectacular,
posicionamiento siempre ejemplar y un jugador que lo ha ganado todo con el Barça. Y a mí me parece que un jugador infravalorado por el propio Barça y también por aficionados externos al Barça de otros equipos, más que nada siempre por sus declaraciones, por su manera de hacer fuera del campo, pero a mi parecer uno de los mejores centrales de la historia, sin lugar a dudas. Y por otro lado tenemos a Marc Bartra. Igual me dejo alguno, pero yo creo que no ha habido tampoco muchos más. Está ahí Sergi Gómez, que también podríamos haberlo elegido, pero no lo he puesto, ya lo digo. Y he elegido a Bartra, que sí que es cierto que necesita siempre algún central un poquito más fuerte, más sólido a su lado, pero bueno, es un central que tampoco está mal, que su primera temporada en el Betis con Setién no fue tampoco muy mala, en el Dortmund tampoco se tiene un mal recuerdo de él, tampoco excesivamente, aunque no es un jugador, ya os digo, del otro mundo, pero a mí siempre me ha gustado más o menos bastante y creo que es un jugador que podría haber estado aquí perfectamente como tercer o cuarto central. Por otro lado, como tercer central tenemos a Eric García, que el último vídeo, ahora lo tenéis aquí saliendo por aquí arriba, es un jugador que es espectacular también, ya lo he dicho, 19 añitos, nació en el 2001, es un jugador que tiene muchísimo futuro por delante, que está entre los favoritos de Pep Guardiola por algo y que realmente va a ser importantísimo y ya se le denomina el nuevo Piqué, ¿no? Entonces, la verdad es que dice mucho de la calidad de este chico y de lo que puede llegar a ser. Y por otro lado, en el costado izquierdo, como cuarto central, podría haber elegido a Araujo realmente o a Todibo, que han estado en la Masía, pero he querido ser un poquito más purista y he elegido a Jorge Cuenca, un jugador del que no se habla mucho y que realmente en cuanto a centrales, en cuanto a prototipo de central en el Barça es el que más se adecua a ese rol. Una salida muy limpia de balón, zurdo, jugadores que no tenemos ahora mismo en el equipo, por cierto, un jugador que sea de la casa y zurdo no tenemos, está ahí Araujo que es diestro, está ahí Todibo que es diestro, está Eric García que se fue pero es diestro también, y la verdad es que un jugador que si sigue mejorando como lo ha hecho hasta ahora puede dar que hablar, y eso que no ha sonado muchísimo entre las redes sociales, entre gente que comenta las categorías inferiores del Barça o entre gente que comenta la situación del Barça en general. Y por otro lado, en el costado izquierdo, ya sabéis que yo no soy un auténtico fanático de Jordi Alba, es un jugador que yo sé que es un jugador espectacular y que a su mejor nivel, lo dije el otro día, puede ser el mejor o el segundo mejor lateral zurdo del mundo, junto con Robertson y Marcelo cuando estaban a su máximo nivel, pero, bueno, y ahora está ya Alphonso Davies también, pero lo cierto es que no soy un auténtico fanático y bien es cierto que el que voy a poner como titular es un jugador que recibe muchas críticas por estar jugando en otra liga, en Portugal, digamos que está un poquito sobrevalorado, pero a mí es un jugador que me gusta mucho y que es Alejandro Grimaldo, que no es tan bueno como Jordi Alba al espacio, sobre todo con ese entendimiento con Messi, pero que es muy bueno posicionalmente. Es muy bueno en cuanto a pase, en cuanto a salida de balón y en cuanto a los conceptos es quizá un Sergi Roberto, digamos, en el costado izquierdo, en el sentido de entender muy bien lo que necesita el equipo, que yo por eso no vendería a Sergi Roberto, porque es uno de los jugadores del Barça que mejor entienden el juego del equipo, aunque no sea un jugador súper destacado. Y por otro lado, como suplente dejamos a Jordi Alba, que se pelee en el puesto y que aprenda Grimaldo de una leyenda como Jordi Alba, que todo se ha dicho es un jugadorazo. Por otro lado, pasamos al centro del campo, en el puesto de medio centro, en el puesto de pivote, tenemos a Sergio Busquets, creo que no hay dudas, el mejor pivote, el mejor medio centro defensivo de la historia para mí. Se habla mucho ahora porque esta temporada, por ejemplo, Casemiro ha estado a otro nivel, pero lo cierto es que a mi parecer Busquets ha sido siempre superior a Casemiro, por supuesto, y lo cierto es que es para mí el mejor pivote de la historia sin lugar a dudas, la verdad. Salió con Guardiola ya en aquel tercer partido, si no me equivoco, en su etapa en el FC Barcelona como técnico, y debutó con 18, 19 años y ya desde ese primer momento empezó a cambiar y a carburar el centro del campo del Barça. Por lo tanto, para mí Busquets tiene que estar ahí. Y por otro lado tenemos a Oriol Busquets, a su tocayo, como suplente, junto con Monchu Rodríguez, que creo que es una de las piezas más infravaloradas de este Barça B, del cual es capitán. Por delante tenemos a dos jugadores que sí que son pura debilidad personal. Thiago Alcántara, jugador del Bayern que está brillando junto con Kimmich ahora mismo en el centro del campo, lleva ya mucho tiempo allí, lleva ya muchos años ganando la Bundesliga con ese Bayern, ese poderosísimo Bayern que va a ganar su octava Bundesliga consecutiva, y la verdad es que no se puede decir nada malo de él. Es un jugador con mucha técnica, con muchísima calidad, mucha gente lo llama pecho frío, mucha gente dice que no está, que está sobrevalorado, pero a mi parecer es un jugador que está valorado correctamente y que realmente si hubiese vuelto, que se hablaba de que quería volver, de que quería pasar otra vez por Barcelona, hubiese sido un fichajazo para un centro del campo que ahora mismo quizás requeriría de él. Y de suplente tenemos a Alex Collado, jugador que está ahora mismo en el filial, que está jugando como falso extremo derecho, pero que podría pasar, o yo creo que acabará jugando como interior, sobre todo teniendo en cuenta que viene Trincao a ocupar el puesto de extremo diestro.
Y por otro lado tenemos en el otro costado a Carlas Alañá. Sabéis que soy un fanático de Carlas Alañá, de sus cualidades, de lo que puede llegar a ser, aunque la gente no se lo crea. Y por otro lado tenemos a Riqui Puig como suplente, que eso sería ya cada uno pues que se pelee el puesto como se pueda. Y por último vamos a la parte de arriba. Aquí hay bastante tela por cortar, porque es que hay bastantes jugadores en este puesto. Vamos a hacer un poquito de mix, ¿vale? De hecho vamos a añadir a Rafinha en un puesto híbrido que sea entre los mediocentros y los extremos, porque la verdad es que es un jugador que puede actuar en cualquiera de esas zonas, pero lo vamos a añadir aquí en la delantera principalmente y luego ya que él juegue donde quiera. Ya os digo, extremo diestro tenemos a Leo Messi, que esto ya es... Si digamos que el equipo no estaba mal hasta ahora, la que le añades la pieza de Leo Messi es ya otro rollo. Sabemos que es el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia para la mayoría de gente, junto con Maradona, junto con Cristiano Ronaldo, pero yo creo que ese debate ya es un poquito absurdo. Y la verdad es que, bueno, más de 10 años al máximo nivel, sin parar, 6 balones de oro, la verdad es que es una auténtica locura y poco se puede decir de un jugador que lo ha ganado todo y que todavía quiere ganar más. Y de momento parece que puede conseguirlo porque este año estamos cerca de esa liga, estamos aún vivos en la Champions, veremos qué sucede, pero la verdad es que Messi, obviamente, sin lugar a dudas, tenía que estar en este equipo junto con Adama Traoré como suplente, que mucha gente lo tiene infravalorado, esto lo digo ya, mucha gente lo tiene infravalorado en Twitter, es un jugador que todavía le falta muchísimo por crecer, pero la potencia que tiene, la velocidad, obviamente, ese poderío físico que tiene, y por otro lado también la calidad técnica que tiene, porque no es solo el poderío físico que tenga de correr al espacio, de lanzar diagonales desde la banda, es que también tiene calidad técnica para controlar la pelota, para marcar los tiempos, y creo que es un jugador para dar pases incluso a última hora. Yo creo que es un jugador que está infravalorado desde Twitter y me parece que es un jugador muy bueno y que puede llegar a ser muchísimo, y sobre todo si se le ficha, que lo están hablando, si es finalmente el Liverpool de Jürgen Klopp el que se hace con él. Y por otro lado he añadido también a Takefusa Kubo, jugador que ahora mismo está en el Mallorca, que realmente está en el Madrid. Es un poco surrealista que el Madrid vendiese a Kubo, pero es el hipotético caso de que no hubiese salido de la Masía o de que lo hubiésemos recuperado. Jugador muy técnico que este fin de semana nos puede dar problemas, de hecho, y que realmente puede ser de lo más destacado y por supuesto de lo mejorcito de esa selección japonesa del futuro. En el centro de la delantera, puesto en el que muchas veces nos olvidamos de un jugador que estuvo en la Masía, que es Mauro Icardi, jugador que ha sido figura en el Inter durante mucho tiempo, que acaba de fichar el PSG por 50 o 60 millones de euros, si no me equivoco, y que realmente pues podría ser una pieza clave, sobre todo rejuveneciendo esa delantera ahora mismo con Luis Suárez, y sobre todo pues en ese aspecto goleador en el que podría ser determinante junto con Leo Messi, con el que podría quizá entenderse bien, aunque bueno, a saber con el tema de las relaciones de Mauro Icardi cómo sería. Y por otro lado hemos puesto a Rafinha como suplente, que podría jugar como, digamos, como falso 9, aunque ya os digo que este jugador tiene libertad para jugar donde quiera. Y por otro lado en la banda izquierda tenemos como titular a Dani Olmo, actual jugador del RB Leipzig, equipo al que todavía no se ha acabado de adaptar, pero que poco a poco va tomando sensaciones y está jugando en todas las posiciones del terreno de juego, y que salió de la liga croata, del Dinamo de Zagreb, siendo el jugador, si no me equivoco, más caro de la historia del país. Y por otro lado, como suplente tenemos a Ansu Fati, jugador de 17 años, jugador que este año ha sido la revelación del campeonato y que probablemente pues sea una de las piezas a futuro de este equipo. Si todo va bien y si todo sigue el curso que se ha planteado, veremos. Sobre todo me gusta el hecho de que el hermano de Leo Messi sea su agente. Veremos si no se pierde, si finalmente este jugador es realmente determinante en un futuro para el Barça. Sería brutal el hecho de que ahora que parece que la carrera de Messi va llegando poco a poco a su fin, pues tener otro jugador canterano como Ansu Fati, que ya os digo que aporta muchísimo desequilibrio. Lo hablaremos, por cierto, en el directo que haremos este jueves en el canal a las 6:30 hora española. Espero que os paséis por allí. Lo he dicho, un jugador que puede ser muy determinante en esa posición y que aporta muchísimo desequilibrio y cosas distintas a lo que hay ahora mismo en el Barça. Así que el 11, conformado por únicamente canteranos del Barça, quedaría así: André Onana en portería junto con Arnau Tenas como suplente, Héctor Bellerín y Sergio Alberto en el lateral derecho, Gerard Piqué y Eric García como centrales diestros, Bartra y Cuenca en el costado zurdo y junto con Grimaldo y Jordi Alba en el lateral. Sergio Busquets y Oriol Busquets como mediocentros, Thiago y Alex Collado en un costado, Aleñá y Riqui Puig en el otro, y por último arriba, Leo Messi, Adama Traoré y Takefusa Kubo en el costado diestro, en el extremo derecho, Mauro Icardi y Rafinha Alcántara en el puesto de delantero centro o de falso 9, y por último en el costado izquierdo, Dani Olmo y Ansu Fati. Me parece interesante este experimento porque considero que es un equipo que, pese a que solo está conformado por jugadores de la Masía,
podría dar que hablar en cualquier competición a día de hoy, y creo que es un equipo bastante competitivo pese a esas carencias quizá en el puesto de central con Marc Bartra, con Piqué, que dentro de una temporada estará ya retirado en teoría, con jugadores un poquito más maduros y otros un poquito más jóvenes que podrían aportar mucho. Lo que pasa es que todavía quedan muchísimos jugadores por ver, como por ejemplo con Kubo, con Ansu Fati, con Riqui Puig, con Alex Collado, jugadores que todavía no han tenido su oportunidad, pero que pintan bastante bien. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os invito a comentar hasta dónde creéis que sería capaz de llegar este equipo en todas las competiciones, si creéis que podría competir por la Liga en estos momentos y si creéis que podría llegar lejos también en alguna edición de la Champions. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.